Sí, exactamente. A partir de la pandemia, por la situación epidemiológica y la situación económica reinante en nuestro país, que ya venía atravesando una fuerte crisis en el mercado laboral, esta decisión de prohibir los despidos, como así también las suspensiones por disminución o disminución laboral o pérdida del trabajo, comenzaron a salir decretos de necesidad y urgencia estableciendo esta prohibición al efecto de tratar de evitar justamente que el mercado laboral siguiera en auge con esta crisis. Y es así que comienza a prorrogarse, vencía ahora la última fecha, que era justamente el 30 de noviembre, y se esperaba una nueva prórroga que justamente ocurrió en estos días y vuelve a establecerse que se van a prorrogar las prohibiciones de los despidos y las suspensiones por 60 días más, es decir, que ya se avanzaría sobre el 2021 con este nuevo decreto. Claramente, lo que se intenta nivelar es la fuerte crisis que atraviesa nuestro país y que ya venía atravesando en cuanto a toda la situación en el mercado laboral, que afecta, por supuesto, tanto a los empleadores como a los trabajadores, y la crisis general de las empresas y las presentaciones en concursos y quiebras, que es lo que viene ocurriendo en estos últimos meses. Bien, por ahí haciendo un poco caso omiso y sin otra alternativa, ¿han ocurrido despidos a pesar de esta prohibición? Sí, los despidos siguen ocurriendo porque sabemos que gran parte de nuestro mercado laboral afecta a trabajadores que no están registrados o que están deficientemente registrados. Entonces, obviamente que frente a estos trabajadores que no tienen una protección, los despidos siguen ocurriendo y esto es lo que no se ha podido frenar. Bien, los trabajadores, para los trabajadores es más difícil reinsertarse. Sí, desde ya, es decir, esta crisis afecta, es lo que decíamos antes, ¿no? Afecta a todo el mercado y en sí a la economía de nuestro país. Aquel trabajador que sufre un despido y que pierde obviamente su trabajo estable y en relación de dependencia, es muy difícil volver a reinsertarse y obtener las mismas condiciones de trabajo, la obra social y demás que venía sosteniendo por justamente todo lo que está ocurriendo. Haciendo referencia a esta prohibición, si ocurren los despidos, ¿tiene que ser con causa? ¿Cuál es la diferencia con un despido normal, por así decirlo? No, la diferencia es decir, no necesariamente el despido debe ser con causa. Obviamente la diferencia tiene que ver a ver qué es lo que generó esta situación de la desvinculación. En muchos supuestos pueden existir causas que den lugar a que el empleador proceda a despedir invocando una causa y por escrito, que así debe ser. Y en otros supuestos puede ser que el empleador despida sin existir una causa. Lo que va a variar, obviamente, es una cuestión que va a recaer en la indemnización, es decir, cuando la desvinculación se produce por una causa imputable al trabajador y que deberá ser probada, puede llegar a ocurrir que no corresponda a la indemnización. Obviamente todo va a depender de una situación de prueba, es decir, que pueda probarse la causa y que sea razonable con lo que motiva el despido. Esa es la diferencia es que cuando obviamente no hay una causa imputable al trabajador, bueno, en este caso obviamente va a proceder la indemnización y aparte tener en cuenta que sigue vigente también la obligación de indemnizar, digamos, en forma doble, es decir, sigue vigente la doble indemnización también, que ya venía anterior a la situación de la pandemia y esto vuelve a prorrogarse. Si el despido se realiza de palabra, ¿cómo debo actuar? Si el despido se realiza de palabra, es decir, ya sea porque hay un impedimento a poder ingresar a las tareas, porque haya una disminución de las tareas o porque directamente se me informa que no voy a poder entrar a mi puesto de trabajo, debo acudir a asesoramiento y efectuar obviamente el telegrama correspondiente para que se aclare mi situación laboral. ¿Existen casos en los que los trabajadores son despedidos y no tienen derecho a la indemnización? Sí, pueden existir casos, obviamente, pero volvemos a esta situación. En aquellos casos en que proceda, digamos, el despido por una causa que sea atribuible al trabajador, que puede llegar a ocurrir, debe ser una causa que debe ser probada, debe tener además una razonabilidad entre la sanción que ha aplicado el empleador, esto es el despido, porque no necesariamente un incumplimiento o una infracción por parte del trabajador va a dar lugar
a la causal de despido. Por eso habrá que merituar la razonabilidad entre el incumplimiento o la infracción con la medida adoptada y tiene que ver toda una cuestión probatoria. Y por último, ¿cuánto tiempo tengo para iniciar un juicio? Bueno, para iniciar un juicio y reclamar rubros indemnizatorios, a partir de la desvinculación laboral son 2 años. Así que bueno, es lo que hay que tener en cuenta para cualquier reclamo que quiera entablarse.